En la Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344 podés pagar impuestos municipales de Corrientes Capital y Paso de la Patria, Policía Caminera de la provincia del Chaco, DEPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Guardián Electrónico, Claro, por medio de Vapro, medios de pago Sociedad Anónima, Telecom, Personal, Telefónica, Movistar, AFIP, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Tarjeta Visa del Banco Hipotecario y municipalidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344. Concejal doctor Juan José López de Simoni, balance del primer semestre del Consejo Deliberante. Bueno, fue una primera mitad de año bastante complicada, en el sentido que los proyectos que se enviaron desde el Ejecutivo habían sido bastante, diríamos, defectuosos en términos formales, y eso complicó a la hora de tener que aprobar y tener que tratar adecuadamente como corresponde estos proyectos. Recordemos que cuando asumimos y se fijó la primera sesión extraordinaria, ya por el mes de diciembre del 2013, se había solicitado de parte del Departamento Ejecutivo varias ordenanzas que se requerían en forma urgente para iniciar la gestión. Y por supuesto que desde el Consejo Deliberante y desde la oposición principalmente, teniendo en cuenta que era una gestión que se iniciaba, acompañamos esas ordenanzas, esos proyectos de ordenanzas, que las transformamos en ordenanzas. Recuerdo bien una de las cuales fue el proyecto Santa Catalina, es decir, la urbanización y la cesión de terrenos para, una parte para beneficiarios Procrear, otra parte para Invico y otra parte de un total de aproximadamente 200 hectáreas, si no me equivoco, para la oferta pública. Bueno, esto, si bien planteábamos nuestras dudas en relación con el alto costo que tendría la urbanización del predio, como había sido un requerimiento del Ejecutivo, lo aprobamos. Esto después se transformó en todo un problema que tuvimos que nuevamente volver a tratar en varias oportunidades en el Consejo Deliberante. Y cuando se vio que no podía urbanizarse, que el costo era altísimo, que no podía resolverse esto en forma inmediata, y que además lo que planteábamos desde la oposición es que teníamos que asistir a un desarrollo integral de la ciudad, y esto es lo que nos preocupaba y nos sigue preocupando, porque obviamente que nadie está en contra de Santa Catalina, pero sí de tener que colocar toda la inversión en un sector de la ciudad, dejando de lado la ciudad que tenemos. Y esto es lo que en principio nosotros insistimos cada vez que se trae al tapete esta cuestión de Santa Catalina, la urbanización, la entrega de vivienda, etc. Así que por eso digo que fue compleja en esa parte. También lo fue cuando se envió el tema de la contribución de mejoras, donde se pretendió el cobro de todas las obras que no tuvieran finalización de obra, y que al vecino de un día para otro se encontró con que debía pagar el recapado que se hizo, sobre todo en las cuadras del centro, del microcentro y en algunas avenidas. Esto originó un fuerte debate también, que finalmente se superó en principio con un proyecto de ordenanza surgido de la oposición, del concejal Galvano, que fue la que se aprobó después como para reglamentar lo que corresponda a contribución de mejora, pero con un procedimiento establecido y que debe observarse cada vez que se quiera utilizar esta herramienta financiera de obra y de financiación. Así que todo esto hemos tenido que ir corrigiendo en el camino. Por eso en algún momento dijimos que lo que hacíamos era ponerle parches a cada uno de estos proyectos que venía absolutamente defectuosos en términos formales y sin contar con los elementos, como cuando también se nos convocó para que aprobemos la donación de terrenos
que estén fuera de Santa Catalina, es decir, ya otra cuestión, es decir, como no se pudo resolver lo de Santa Catalina, se lotearon terrenos, se envió al Consejo un proyecto para la donación de terrenos que tuvieran área de servicio. Y entonces, bueno, ahí se originó otro debate, ¿no? Como decíamos, por supuesto que solamente se aprobó el comienzo de la verificación, que se enviaran todos los antecedentes de cuáles eran los terrenos de dominio público municipal que pudieran estar en esas condiciones. Bueno, todavía estamos en ese proceso. Por más que ya se sorteó, ya se ofrecieron esos terrenos, sin embargo, todo eso debe volver al Consejo Deliberante para que podamos analizar la posibilidad de la donación. Y esto es otro parche que le colocamos a las ordenanzas, a los proyectos de ordenanza y a la gestión, porque había venido en forma absolutamente distinta de cómo salió desde el Consejo Deliberante. Así que bueno, recuerdo esos temas, así como también el largo debate que tuvimos sobre la bandera de Corrientes, un concurso que fue totalmente irregular, que fue hecho también de una manera absolutamente inconveniente, porque no tuvo la difusión, no tuvo el debate, hubieron errores de todo tipo, formales, históricos, incluso salieron después 2 jurados a decir que no habían sido el modelo que eligieron, el que votaron, o sea que el modelo que salió elegido no fue el que votaron cuando se decidió. Luego fue al Consejo y, como recordarán todos, ese modelo no tenía la cruz fundacional, y entonces desde la oposición nosotros dijimos no podemos aprobar un proyecto que no contenga uno de los símbolos fundamentales de la ciudad, como es la cruz fundacional, y que va incluso más allá de la fe católica, porque esto fue un símbolo que estuvo objetivamente vinculado a la fundación de la ciudad de Corrientes. Esto consta en las actas de la fundación, consta, y además de todo también con la mayoría de los que profesan la fe católica del pueblo correntino, de la capital. Es decir, se pretendió decir, no, miren, queremos que esto sea abarcativo y que no solo contemple la religión católica, que eso jamás nadie discutió esa cuestión, ni aún quienes no profesan la religión católica. Entonces, había objetivamente un símbolo, como si uno dijera, ¿cuál es el símbolo de Paso de la Patria? El dorado. ¿Cuál es el símbolo de Virasoro? La yerba mate. Si hay símbolos, ¿cuál es el símbolo de Mercedes? La piedra. Es decir, esto era algo que no podía faltar en una insignia de la ciudad, que por otro lado nosotros pensábamos que tampoco había tenido la difusión y demás. Así que bueno, finalmente se incorporó la cruz al proyecto y salió. O sea, nuevamente un parche a los proyectos para que pudieran tener alguna salida, como finalmente se le dio. Es decir, en todo el proceso de estos 6 meses la oposición ha trabajado responsablemente y tratando de buscar salidas en lo que se podía, de la manera en que se podía, no de lo que hubiera sido lo ideal, ni mucho menos, porque estuvimos muy lejos de lo ideal en todos estos temas que acabo de mencionar. Si bien el comienzo fue auspicioso, porque en las extraordinarias venían todos de acuerdo, venían saliendo todo por unanimidad, y sobre todo hubo un proyecto, que es el que se va a llevar adelante ahora en el segundo semestre, donde también salió por unanimidad, que es esto del consejo itinerante por los barrios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a partir de esto también, ¿cuáles son las expectativas que hay para este segundo semestre, donde el consejo primero va a salir a los barrios? Ya la primera sesión nomás ya es en un barrio. Y después vienen temas también bastante urticantes, porque va a venir el tema del transporte, el tema de la basura, nuevamente la tarifaria, que es para tener en cuenta, ¿no? En el segundo semestre. ¿Cuáles son las expectativas para este segundo semestre? Bueno, las expectativas son las de poder dar un amplio y profundo debate sobre todo a estos 2 temas que mencionaba usted en relación con el transporte urbano de pasajeros, la licitación del transporte urbano de pasajeros y la licitación de la recolección de residuos. 2 de los servicios más importantes que presta el municipio y que afectan la vida cotidiana, influyen en la vida cotidiana de cada uno de los vecinos de la ciudad de Corrientes. Entonces, estos son 2 temas que tenemos que producir un amplio debate, tener ojalá la participación de muchos vecinos que puedan nutrirnos, a quienes tenemos que tomar la decisión en el Consejo de aprobar ese pliego, de todos los datos y de las necesidades que hacen falta para
que el servicio que se licite realmente contemple las necesidades verdaderas de la ciudad. Y no solo las actuales, sino las que se vayan a proyectar de acá, supongo yo, no sé por cuánto tiempo será la licitación, pero no menos de 10 años. Recordemos que la anterior licitación del transporte fue en el año 98, así que pasaron largamente los 15 años, de modo que esto es lo que habrá que analizar y tener muy presente todos los detalles que señalan los usuarios y sobre todo lo relacionado, en mi opinión hay un tema central en toda esta cuestión que es la frecuencia. Y después habrá que debatir algunas cuestiones relacionadas con lo que se pretende de la estación de transferencia y todo eso. Bueno, son temas que habrá que debatir y ver qué es lo más útil para los usuarios, que es nuestra mayor preocupación, por supuesto. ¿El tema de basura? Igual, yo creo que allí tenemos que también producir un amplio debate y debemos tener en cuenta lo que tenemos que ya tener como metodología y como paradigma para lo que vaya a ser el tratamiento final de los residuos, por ejemplo. Entonces ese va a ser uno de los temas. ¿Qué hacemos con la disposición final? ¿Cómo buscamos dar un salto de calidad en este tema? Yo, hablando con un especialista, un profesional de la Universidad del Nordeste, me decía que Corrientes está unos cuantos años atrasados en esta cuestión, y yo le preguntaba cuál era la región o la ciudad más cercana a los ideales en términos técnicos de lo que es el tratamiento de residuos, y me decía que Posadas tenía un buen sistema, no obstante lo cual Posadas estaba también en relación con lo que existe atrasado, ¿no? Pero que para llegar a un nivel más o menos intermedio tendríamos que estar a la altura de lo que hoy es el tratamiento que tiene la ciudad de Posadas. ¿La expectativa para estas reuniones en los barrios? Bueno, yo en su momento había presentado un proyecto similar al que se aprobó en mi gestión anterior de concejal, que no tuvo acompañamiento, pero que tenía dos objetivos, y yo espero que esto sea así. Uno, que el Consejo pudiera salir a los barrios para que, por un lado, se pudieran tratar los temas del lugar. Esto era abrir una mesa de entrada, que creo que ahora va a funcionar algo semejante a esa idea que teníamos entonces. Y el otro objetivo era que los vecinos del lugar conocieran institucionalmente cuál es la función que tiene el Consejo Deliberante, para qué sirve, para que conocieran a sus concejales, en fin, que tuviera la posibilidad de acortar esa distancia que a veces existe entre los representantes y los vecinos. Así que ese era el objetivo. Vamos a ver, todavía esta es la primera experiencia, vamos a ver cómo funciona. En principio tendría que ser absolutamente normal, digo, en términos de que hace una sesión como las que tenemos aquí en el recinto, y que bueno, ojalá los vecinos se interesen por escuchar cómo es el mecanismo de una sesión del Consejo, y seguramente que recibiremos también los reclamos de los vecinos del lugar en orden a los servicios que presta el municipio y a las eventuales a los requerimientos que tengan los vecinos en este caso va a ser del barrio San Antonio.